Buenas tardes. En el día de hoy vamos a seguir hablando, digamos, de todos los éxitos por la cual en este momento está pasando Venezuela. Digo éxitos por hablar en positivo, pues, ya que uno de los primeros casos que ha sucedido, de los primeros eventos que se dio el 1 de mayo, en la locución presidencial del señor Nicolás Maduro Moros, él ahí informó que los jubilados del año 2018 hasta el 1 de mayo del año 2022 iban a recibir digamos, un bono único de 10.000 bolívares, pagaderos digamos, a lo largo del año 2022 y parte del año 2023, es decir, por un año. Entonces esto, si se quiere, es una situación muy importante para estos jubilados que forman parte de esta cohorte desde el año 2018 hasta el año 2022. O sea, hasta el primer cuatrimestre del año 2022. 4 años y un cuatrimestre. Son los jubilados que, de acuerdo al estudio que se hizo, donde el año 2017 fue uno de los años más duros, 2017, 2018, que fueron los años donde hubo un mayor incremento de la inflación. Se habló incluso de una inflación de 6 dígitos, es decir, una inflación de millones de por cientos interanual. Entonces esto era algo que en aquel momento se podría decir que eran unos números verdaderamente catastróficos para la economía venezolana. Pero estamos hoy, pues en 2022, entrando pues en una situación, digamos, positiva con respecto a ese tipo de escenarios que teníamos en ese momento, donde los profetas del desastre que siempre auguraban un mayor deterioro de la economía venezolana, que alcanzó su tope precisamente en el año 2020. El tope de la caída fue hasta el año 2020, que incluso esa fue una caída que, vamos a decir, una caída de triple pegada, porque teníamos el apagón y el caos económico, social y político que hubo en el año 2019. Y después la pandemia, producto de la pandemia del año 2020, el COVID-19, que impactó severamente no solamente sobre la economía venezolana, que tenía una caída enorme. Algunos incluso señalaban una caída de alrededor, en los últimos 25 años, de 87% del producto. Entonces, estábamos en el subsótano de la economía mundial. Entonces, ahora que estamos entrando pues precisamente en una economía que para el mes de abril tenemos una tasa intermensual, vamos en este caso intermensual de 4,4%, una tasa que ya se está estabilizando en un solo dígito, ya en intermensual. Quiere decir esto que estamos hablando de un posible éxito macroeconómico, de un posible éxito en el proceso que se está haciendo para poder tener una economía sostenible, y que a pesar de que estamos bajando esa inflación a un dígito intermensual, ya es digamos, en los últimos 8 meses, ya es un éxito que podríamos decir bastante positivo, porque se está haciendo un trabajo para lograr que esto siga su trabajo hacia abajo. Pero en el carácter intermensual, porque tenemos ya en el año 2020 teníamos casi una hiperinflación que estuvo alrededor de 2.959,8% de inflación acumulada que hubo ese año.
y de la más alta del mundo. Ya veníamos desde el año 2016, 2015 con una inflación que ya estaba catalogada como la más alta del mundo y sigue catalogada incluso todavía como las altas, pero ya tenemos a esta fecha intermensualmente una inflación de 222.3%. De 2.959.8% pasó a 686.4% en el 2021 y ya la tenemos en 222.3%. Quiere decir esto que también ahí se está haciendo un trabajo, se ve que es un trabajo que se está realizando de una manera efectiva y podríamos decir que si esta inflación llega a finales del año 2022 a ser una inflación de 65-70%, entonces estaríamos en un éxito rotundo, a pesar de que son números enormes para el común de los demás países. Pero lo que quiere decir es que el trabajo macroeconómico, y además no solamente con ese trabajo macroeconómico, sino que se sienta en el bienestar del pueblo venezolano, que la economía está creciendo, porque si la economía venezolana crece, entonces crece la economía del pueblo venezolano, crece la economía de cada uno. Entonces estos jubilados, estos 120.000 jubilados que en este momento salieron, vamos a decir así, privilegiados, uno de alguna manera tiene que sentir cierto, a pesar de que uno no está en esta lista, tiene que sentir cierto orgullo de que por lo menos estas personas, estas 120.000 personas, sientan que la economía en realidad está haciendo o está desarrollando un trabajo para mejorar el bienestar del pueblo venezolano. Incluso podríamos decir que en el área de la producción petrolera estamos haciendo un avance bastante importante, porque después en el año 2020, que fue el año precisamente donde marcó la caída o separó la caída definitiva de la economía venezolana, en el año 2020 la producción petrolera en el mes de junio, que tuvo una gran caída, poco menos o alrededor de 350.000 barriles diarios. Entonces imagínense usted, ya los profetas del desastre auguraban de que la economía, ya eso iba a ir descendiendo hasta llegar a niveles incluso por debajo de los 200.000 barriles diarios. Pero podríamos decir que de 2020 para acá se ha tenido un incremento de más de 130%. Por supuesto, eso es un trabajo que, si se quiere, es un trabajo que hay que verlo desde las bases, y la idea fundamental del gobierno es llegar a los 2 millones de barriles diarios en el año 2022. Para algunos expertos, esta llegada a los 2 millones de barriles diarios, consideran ellos que es casi que virtualmente imposible, por el hecho de que hay que hacer un trabajo verdaderamente en la infraestructura, hay que hacer unas inversiones, pero ya existen informaciones sobre que Chevron está interesada en llevar los barriles diarios a 1 millón, y bueno, ellos van a hacer sus inversiones, y también posteriormente el gobierno tendría que hacer unas inversiones para aumentar la producción más allá del 1 millón de barriles diarios. Y bueno, y el trabajo concertado que se tendría que hacer con las empresas que de alguna manera estarían prestas a formar parte precisamente de del desarrollo de la producción petrolera. Pero nosotros los venezolanos tenemos que aupar porque el gobierno haga con esas entradas, con esos ingresos que va a tener en el año 2022, que algunos calculan alrededor de 15.000 millones de dólares por la producción petrolera. Bueno, se desarrolle un esquema metodológico para que los servicios públicos, la electricidad, el agua, el gas y todas esta serie de cosas que son importantes que se desarrollen para poder avanzar hacia una economía más productiva y que vaya en beneficio de todos los venezolanos. Entonces, en cuanto a la producción, podríamos decir que estamos en un camino. También se dijo que iba a haber una banca digital, pero es necesario, y es un consejo que de alguna manera se le da. Aquí en Venezuela existen técnicos, existen profesionales que pueden ayudar a hacer el desarrollo, vamos a decir así, de lo que se conoce como la infraestructura
en el campo de la vía digital, más que todo en el área de la ciencia de los datos. Aquí hay un personal de profesionales de amplio background, vamos a decirlo, que de alguna manera pueden ayudar a desarrollar los sistemas de información de la administración pública y hacer un desarrollo, ¿verdad?, vinculado con las nuevas tecnologías digitales. Tendríamos un lenguaje que es muy importante, que se ha desarrollado y que forma parte hoy en día de los trabajos de investigación científica de inteligencia artificial, como el lenguaje R, que sería importante que se introdujera en Venezuela. Aquí ya hay un personal técnico especializado que está poniendo pues a la orden este tipo de trabajo. Nosotros los venezolanos busquemos estar en una situación, digamos, positiva, de ver la vida, una emocionalidad para la búsqueda de entrar en mejores situaciones. Y no pensar en el tema de la guerra, que lo tenemos ahí, pero que indudablemente ninguno de los seres humanos, la gran mayoría de los seres humanos, no tenemos control sobre ella. Y por lo tanto, pensar 100% sobre eso sería algo como no racional para el común de la gente. Entonces, muchas gracias y por escuchar mi programa y pendiente en nuevos momentos.